Buenas tardes, estimados compañeros de comunicación publicitaria de la Facultad de Ciencias Políticas. El día de hoy vamos nuevamente a conversar sobre una de las temáticas que tiene que ver con el ámbito de la publicidad. Sin duda alguna me parece oportuno señalar este libro y este es su autor, que se convirtió en un libro fundacional para los años 90, que es la época que venimos analizando sobre la segunda gran crisis de la publicidad. En esta época surge este libro, La Generación X, de Douglas Coupland, un canadiense, que nos va a hacer una analogía, una narrativa de historia de jóvenes en Estados Unidos, canadienses, europeos, que de alguna manera reunían un conjunto de características que las agencias de publicidad, la industria del espectáculo y la comunicación va a bautizar como generación X. Aunque muchos de los que bautizaron a esa generación de jóvenes y adolescentes de esos años no leyeron el libro, pues le bautizaron con la X a esta generación, tal vez tomando como referencia la narrativa que Coupland hace de los jóvenes. Nosotros, por nuestra parte, tratamos de identificar algunos de los rasgos de esta generación en México en esos años y publicamos este libro que se llamó La Generación del Videoclip. Esta es una primera edición y esta es una segunda edición, Mitos y Fantasías del Videoclip. Ambos libros relatan estampas de esta generación adolescente y joven de los años 90, qué hacía, cómo se comportaba, cómo consumía, cómo era movida por la publicidad. El libro es prologado por la doctora Carola García y nos permite identificar algunos de los rasgos de esta generación, de esta incipiente generación, que también se conoció como la generación del vacío, o como lo platicábamos en sesiones anteriores, en esta segunda gran crisis de la publicidad se le conoce también como la generación cool. ¿Por qué esta generación del vacío, cool y del videoclip? Bueno, es una generación de jóvenes que irrumpen al escenario, son más jóvenes que la generación de los baby boomers, son más exigentes con sus padres, es decir, en contra de la autoridad paterna, y también son más exigentes con la publicidad, con lo que consumen, con lo que demandan en su vida cotidiana estos jóvenes. Esta generación X también es una generación, a diferencia de los baby boomers, es una generación, como el nombre lo indica, del vacío. Es una generación más consumista, más adicta al consumo, más ajena a la política, más distante de un compromiso con la vida social. Esta generación X o cool busca también una nueva identidad, y al buscar esa nueva identidad, la publicidad evidentemente entra en una nueva problemática, como ocurrió con los baby boomers. Cómo convencer a esta nueva generación de jóvenes, adolescentes y post-adolescentes para reintegrarlos a la sociedad de consumo. Evidentemente, estos jóvenes buscaban una nueva identidad que fuera antiautoritaria, que fuera rebelde, que fuera anárquica, pero también algo muy importante, que estuviera conectada. ¿Por qué? Porque en esos años irrumpe también algunos de los primeros inventos de el Silicon Valley, del Valle del Silicio. Estos inventos, pues sin duda alguna, eran las computadoras de escritorio. Ya estaban las Mac, todavía complejas de operar, estaba la televisión de paga vía satélite, y ya estaba incipiente, había teléfonos satelitales, todavía no estaban los celulares, pero ya estaba incipiente esa industria. Estaba la industria del videojuego, que ya había irrumpido. En ese sentido, esta generación tiene también una de sus demandas, es la conectividad. Irrumpen, por lo tanto, nuevas marcas. Por eso Naomi Klein le llama la crisis de las marcas, el no logo.
¿Cuáles son algunas de estas marcas? Bueno, sobre todo hay dos marcas deportivas que van a ser Adidas y Nike, que se van a convertir en marcas emblemáticas de esta generación cool, porque van a lograr convertir que las zapatillas deportivas o los tenis se conviertan en el calzado diario. Antes la gente los tenis los utilizaba para el fin de semana, para eventos deportivos, pero estas dos marcas, Nike y Adidas, van a crear esa necesidad y además van a crear toda una gran variedad de estilos y de tipos de tenis que van a convertirse en una fiebre el uso de las zapatillas deportivas. Otra de las marcas importantes va a ser Tommy Hilfiger, vamos a tener Nautica, vamos a tener la marca Dockers, vamos a tener sin duda alguna la marca más importante de esa generación, como lo indicamos en el libro del videoclip, va a ser MTV. MTV, la gran cadena de televisión, de música en televisión, que va a ser la gran promotora del videoclip y también va a ser la gran promotora de una cultura fundada justamente en el videoclip, y va a ser una gran vitrina publicitaria de los grandes creativos adolescentes y juveniles. En esta época encontramos que al menos dos presidentes de dos potencias mundiales van a ser también íconos de esta generación cool, que va a ser el presidente norteamericano Bill Clinton, el presidente de Gran Bretaña Tony Blair, y ambos presidentes van a vestir con zapatillas deportivas, van a utilizar ropa Dockers, van a utilizar camisas Nautica, Tommy, etcétera, que los van a hacer ser jóvenes, adultos jóvenes, y también van a ser portadores de esta nueva filosofía del futuro, ¿no?, que entraba en escena, que era la nueva filosofía del Silicon Valley, de los grandes jóvenes inventores del Valle del Silicio en California, que hoy mueven la tecnología del planeta. Diríamos que esta generación finalmente es atrapada por la publicidad, esta rebeldía que ostenta, al igual que los baby boomers. Es una rebeldía que le resulta complicado a la publicidad de entender, pero finalmente lo que hace la publicidad es infiltrar algunos de sus miembros, infiltrar estos grupos juveniles. La industria dice, si lo que le vendes, los jóvenes y los adolescentes consumen por manada. Lo que le vendes a uno, toda la manada lo va a consumir. Entonces es importante entender sus valores y sus estilos de vida, para así entonces darles lo que piden, y allí finalmente la publicidad va a encontrar un recurso más fácil, que va a ser el Big Data, los datos personales. Ya no va a haber necesidad de estudiar, de convencer, de mediatizar a estos adolescentes, a estos jóvenes. Ya únicamente vamos a tener el Big Data o vamos a tener el algoritmo de esta nueva tecnología que empieza a circular, y ya estos adolescentes y estos jóvenes de manera voluntaria en las nuevas tecnologías como la computadora van a vaciar sus necesidades, sus fantasías y sus sueños, y el algoritmo va a atrapar esa información, la va a sistematizar y se la va a proporcionar a la industria de la publicidad, que entenderá mejor las necesidades de esta generación cool, la generación X de Douglas Coupland. Finalmente, bueno, valdrá la pena citarles, compañeros, recomendarles algunos libros, como lo hemos venido haciendo. Primeramente, pues estaría este libro que se llama Las 22 leyes inmutables del marketing, de Al Ritz y Jack Trout, que es un libro de McGraw-Hill. Estas leyes inmutables del marketing, que es una un glosario de leyes de acuerdo con estos autores, que van desde la velocidad, la oportunidad, la sistematización, la organización, la planificación de una campaña para que el marketing tenga éxito. En segundo lugar, pues tenemos este libro que se llama El marketing de la marca, de William Wilshire.
Este libro del marketing de la marca, pues como su subtítulo lo indica, es cómo construir estrategias de marcas ganadoras para obtener valor y satisfacción del cliente. Aquí el libro nos traza distintas historias de marcas globales que han tenido éxito a nivel mundial y cuál ha sido una parte de su secreto. Finalmente tendríamos la generación E de Stuart Kramer y de Des Derloff, y es editado por Prince Hill. La generación E pues vendría a ser como la generación millennial, y el libro es un diagnóstico, pero sobre todo una suma de sugerencias, de propuestas, y un catálogo sobre todo de propuestas para los empresarios, para los emprendedores y para las agencias publicitarias y de marketing. Cerraríamos, compañeros, regresando al tema original, a la generación X, que me gustaría cerrar comentándoles sobre esta campaña que se ha estado mencionando, ya que en estos días saldrá a la opinión pública. Ya no va a ser la campaña de quédate en tu casa, sino va a ser un segundo bloque que sobre todo tiene la intención de decirle al consumidor, al ciudadano, ojalá no te mueras. Es decir, es una campaña que es más agresiva, más violenta, y que pretende sacudir al ciudadano para que haga caso de las recomendaciones que el gobierno federal le viene haciendo. Y ojalá no te mueras revela también muy bien algunos de los aspectos que permean a la sociedad civil, pero también revela cómo los creativos y la agencia de publicidad, en el afán de conseguir un objetivo concreto que no lo consiguió con quédate en tu casa, está recurriendo a un mensaje más rudo, más radical, que bueno, si lo vinculamos con la generación que analizamos, sería un mensaje aparentemente más cool. Pero en fin, compañeros, cerraríamos recomendando las lecturas que hemos hecho y bueno, pensar en las aportaciones de la generación X a la industria de la publicidad. Muchas gracias, les envío un cordial saludo.